¿Qué harías si una de las presas más grandes del mundo estuviera a punto de colapsar? En este video te contaremos cómo el derrumbe de la presa de Oroville casi se convierte en una tragedia masiva, con cientos de miles de personas en riesgo. Quédate hasta el final para descubrir cómo se evitó lo peor en el último momento. El 12 de febrero del 2017, miles de personas vivieron el momento más aterrador de sus vidas. La presa de Oroville, la más grande de Estados Unidos, estaba al borde del colapso y una orden urgente obligaba a evacuar las ciudades que se encontraban bajo su sombra. Las escenas de caos eran indescriptibles. Las carreteras abarrotadas de familias que huían desesperadas, intentando alcanzar zonas altas antes de que la inevitable marea de agua arrasara con todo lo que se interpusiera en su camino. El rugido del agua resonaba en el valle, una fuerza destructiva imposible de detener. Pero esta historia no comienza aquí, sino 60 años antes. En la década de 1950, Estados Unidos sufría las consecuencias de numerosas inundaciones devastadoras. La gran inundación de 1951, por ejemplo, causó la muerte de 17 personas en Kansas y Missouri, y los daños materiales fueron astronómicos. Un año más tarde, las inundaciones volvieron a golpear Missouri, así como Dakota del Norte. En 1955, Connecticut se vio afectado, con un saldo de 87 víctimas, mientras que California no fue la excepción, con 64 personas fallecidas en 1956. Ante la creciente amenaza de inundaciones, el gobierno decidió tomar medidas y aprobó la Ley de Control de Inundaciones de Ríos y Puertos en 1957. Este ambicioso proyecto buscaba prevenir futuros desastres, autorizando la construcción de grandes obras a lo largo del país. Una de esas obras fue la presa de Oroville, situada en el Valle Central de California. Sin embargo, construirla no fue una tarea fácil. En diciembre de 1964, cuando la presa estaba a medio construir, ocurrió un hecho que casi desencadenó una tragedia. Durante la temporada navideña, una tormenta descomunal azotó California, trayendo consigo una cantidad de lluvia nunca antes vista. En apenas unos días, algunas zonas recibieron más agua que en todo el año. Deslizamientos de tierra afectaron gravemente la región y los ríos comenzaron a desbordarse. La presa de Oroville, incompleta, fue puesta a prueba de inmediato. El agua subía sin control y parecía que pronto rebasaría los bordes de la presa, amenazando con sumergir todo el valle. Pero, por suerte, las lluvias cesaron antes de que el desastre se consumara. El alivio fue temporal, ya que solo 10 meses después, en octubre de 1965, la presa enfrentó otro obstáculo. Un accidente en el túnel donde dos trenes que transportaban materiales chocaron. Provocó la muerte de 4 personas y un incendio devastador. Además, este no fue el único accidente mortal durante la construcción. A lo largo de toda la obra, más de 30 trabajadores perdieron la vida. En mayo de 1967, la presa de Oroville fue completada y su inauguración fue motivo de celebración para todo el Valle Central. Incluso el futuro presidente Ronald Reagan asistió a los festejos, donde ofreció un emotivo discurso. Con una altura de más de 230 metros, la presa de Oroville se convirtió en la más alta de América. Incluso superaba la icónica presa de Hoover. En ese momento, era también la estructura más alta de California. Sin embargo, a pesar de la emoción por su finalización, una pregunta rondaba en el aire. ¿Era realmente segura esta enorme construcción? A pesar de la imponente presencia de la presa de Oroville, la pregunta sobre su seguridad no tardó en surgir.
Aunque estaba diseñada para contener cantidades masivas de agua, cualquier falla en su estructura podría desencadenar una catástrofe. Si el nivel del embalse aumentaba demasiado, el riesgo de que el agua se desbordara era real. En ese caso, un muro de agua arrasaría todo a su paso, destruyendo ciudades y pueblos a lo largo del valle. Incluso existía la posibilidad de que la presa colapsara completamente bajo la presión, lo que sería devastador. Este tipo de desastres no eran desconocidos. Un ejemplo extremo ocurrió en China, donde solo una década después de la construcción de la presa de Oroville, 2 presas colapsaron debido a lluvias torrenciales. El muro de agua que se generó acabó con la vida de más de 100.000 personas, convirtiéndose en el peor desastre de presas registrado en la historia. Si bien la presa de Oroville no parecía tener problemas visibles, su seguridad seguía siendo una preocupación. Para mitigar el riesgo de desbordamiento, la presa estaba equipada con 2 aliviaderos. El principal era un canal de hormigón de casi 1 kilómetro de largo, diseñado para liberar agua de forma controlada cuando el nivel del embalse se acercaba a un punto crítico. Este aliviadero tenía 8 compuertas que al abrirse permitían que el agua saliera a una velocidad impresionante, suficiente para llenar más de 150 piscinas olímpicas por minuto. Además, había un aliviadero de emergencia, aunque este no había sido puesto a prueba hasta entonces. Este mecanismo estaba diseñado para actuar como un plan B, permitiendo que el agua fluyera libremente por la ladera si el nivel del embalse superaba lo esperado. Sin embargo, el aliviadero de emergencia tenía un punto débil. Su diseño dependía de que la colina por la que el agua descendería fuera lo suficientemente resistente para soportar el flujo sin desintegrarse. Nadie sabía con qué certeza qué pasaría si alguna vez se utilizaba, ya que durante las primeras décadas de funcionamiento de la presa, el aliviadero principal siempre había sido suficiente. Todo cambió en el año 2017, cuando California experimentó uno de los inviernos más lluviosos en un siglo. Las precipitaciones superaron cualquier expectativa y el embalse comenzó a llenarse rápidamente. Por primera vez en la historia, el aliviadero de emergencia estaba a punto de activarse. Era el 7 de febrero cuando la situación empezó a tornarse crítica. Los trabajadores, al notar que el agua que bajaba por el aliviadero principal mostraba comportamientos extraños, decidieron cerrar las compuertas para investigar. Lo que descubrieron fue impactante. Parte del canal de hormigón del aliviadero principal se había colapsado, creando un enorme cráter en su estructura. Si dejaban que el agua continuara fluyendo, los daños podrían empeorar rápidamente. La decisión no era sencilla. O mantenían el aliviadero principal cerrado, permitiendo que el nivel del embalse siguiera subiendo peligrosamente, o lo reabrían y se arriesgaban a causar daños irreparables en el canal. Finalmente, los trabajadores optaron por reabrir el aliviadero principal, aunque con un flujo limitado, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. El nivel del embalse continuaba subiendo, acercándose cada vez más al aliviadero de emergencia. Era solo cuestión de tiempo antes de que el agua comenzara a fluir por la ladera sin control. Los trabajadores hicieron todo lo posible para despejar el área, talando árboles y removiendo los tejidos eléctricos que estaban en el camino del torrente que se avecinaba. El 11 de febrero del año 2017, la presa de Oroville alcanzó un punto crítico. Cuando el embalse superó el aliviadero de emergencia por primera vez, el agua comenzó a fluir sin control por la ladera, que no resistió como se esperaba, causando erosión y un riesgo inminente de colapso. Ante la amenaza,
Las autoridades evacuaron a más de 100.000 personas del Valle Central, provocando caos en las carreteras. Los ingenieros abrieron completamente el aliviadero principal para reducir el nivel del embalse antes de un colapso catastrófico. Lograron detener el flujo de agua a tiempo. Al día siguiente, comenzaron las reparaciones de emergencia, estabilizando la ladera dañada con sacos de arena y rocas. Las autoridades declararon que la presa era segura y los evacuados pudieron regresar a sus hogares, aunque el riesgo persistía. La situación expuso la vulnerabilidad de la infraestructura y sus consecuencias ambientales. La crisis de la presa de Oroville nos recuerda los frágiles que son incluso las estructuras más poderosas. Ignorar las señales de advertencia puede costar vidas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a mi canal y darme like. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y déjame tu comentario sobre lo que más te impactó de esta historia.